Capítulo 12. Campamento White. Por 6 semanas, Cam visitó escuelas rurales indígenas en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz, Morelos, Oaxaca y Yucatán. Tomó notas de todo lo que vio, desde los libros de textos utilizados hasta la formación que habían recibido los maestros. En conjunto, le impresionó lo que vio. Las escuelas de México aún debían mejorar mucho, pero el gobierno estaba haciendo un gran esfuerzo para mejorar la condición de los indígenas en el país. En todo lugar que visitaba Cam, la carta de presentación de Rafael Ramírez le convertía en huésped de honor. En sus viajes, Cam se admiró de algunos de los resultados de la Revolución Mexicana. En 1922, solo había 309 escuelas públicas en el país. 11 años después, había 7,504. Tristemente, la visita de escuelas rurales tuvo que ser suspendida cuando Cam recibió un telegrama de Chicago comunicándole que Elvira estaba gravemente enferma y que no se esperaba que viviera más que algunos días. Cam quiso estar al lado de su esposa lo antes posible, pero no tenía suficiente dinero para un pasaje de avión. De modo que tomó un tren con dirección a la frontera de los Estados Unidos. El tren era lento. Rodeado de mexicanos, en un vagón de segunda clase, oró para que Elvira estuviera aún viva a su llegada. Una vez en los Estados Unidos, Cam tomó otro tren hasta Sulphur Springs, Arkansas, en donde su hermano Paul era por ese tiempo director de la Academia John Brown. Paul le prestó un automóvil y Cam se dirigió hacia Chicago a toda prisa. Encontró a Elvira viva, pero muy débil. Apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Cuando ella vio a Cam, le pidió que la llevara a las montañas. Cam echó mantas y almohadas en el asiento trasero del auto y ayudó amablemente a su mujer a subirse en el vehículo. Se dirigieron hacia los montes Ozark y se alojaron en casa del doctor Bass y su esposa, buenos amigos de los Townsend. Sometida al cuidado constante del doctor Bass, Elvira empezó a recuperarse lentamente. Mientras tanto, Cam aprovechaba la oportunidad para descansar y tomar largos paseos por el bosque. La primavera había llegado a los montes Ozark. Los manzanos silvestres estaban en flor y el aire estaba vivo con el canto de las aves que construían sus nidos con actividad febril. Quizá el cuerpo de Cam descansara, pero su mente no. Estaba tan activo como siempre. Meditó en todo lo que había visto en México y escribió algunos artículos acerca de la condición de la educación rural en el país. Los artículos fueron publicados por el periódico Dallas News y la revista School and Society. Recibió sorprendido una carta de Rafael Martínez, felicitándole por su entendimiento de la condición de la educación rural en México. Los artículos de Cam encontraron un conducto para llegar al despacho de Rafael. Cam también empezó a pensar en la escuela de formación de lingüistas. Caminando por el bosque, se convenció de que era el momento de fundar tal escuela. Le vino un tremendo pensamiento a la cabeza. ¿Qué impedía abrir la escuela allí mismo, en los montes Ozark? Durante un mes, Cam apenas pensó en otra cosa que no fuera la forma que debía tomar la escuela de lingüística.
Escribió muchas cartas a cristianos que habían manifestado interés en la lingüística, desde los profesores de universidad hasta a ancianas de su iglesia que habían prometido orar por él diariamente. Un lunes, a comienzos de abril de 1934, por la mañana, Cam se sentó delante de la máquina de escribir y colocó varias hojas separadas por copias de papel carbón en la máquina. Estaba listo para mecanografiar el prospecto de la Escuela de Lingüística. Decía así: Campamento de instrucción de verano para futuros traductores de la Biblia, 7 de junio a 7 de septiembre de 1934. Granja Happy Valley, Sulphur Spring, Arkansas. Profesores y asignaturas a cubrir según la disponibilidad de tiempo. L.L. Lectures, Historia y distribución de los pueblos indígenas, Costumbres y psicología de los indígenas, Evangelización y desarrollo espiritual de los indígenas, Cómo obtener guía, Cómo trabajar en equipo. J.M. Chicol, Español, Ortografía indígena y pronunciación, Supersticiones, vicios y religión de los indígenas. W.C. Townsend, Economía y condición cultural de los indígenas, programas gubernamentales para los indígenas, traducción a lenguas indígenas, problemas del campo, filosofía indígena, por qué y cómo realizar campañas de lectura. Paul Townsend, problemas cotidianos de los trabajadores indígenas. También se impartirían algunas nociones acerca de la geografía e historia de Latinoamérica y esperamos que Frank C. Pinkerton enseñe acerca de la preservación de la salud en el trópico, primeros auxilios y arqueología indígena, y que E.L. McCready impartirá un curso de fonética. El término indígenas hace referencia a los indígenas de Latinoamérica. Cam también mecanografó una carta a Will Nyman, presidente del Comité de Misiones de la Iglesia de la Puerta Abierta en Los Ángeles. No fue una carta fácil de escribir. La iglesia lo había apoyado económicamente por 17 años. En la carta, Cam les pedía que encontrasen otro misionero a quien entregar su dinero, aunque desde luego solicitaba el apoyo de la iglesia en oración. Reflexionó bastante acerca del asunto y llegó a la conclusión de que sería mejor para él entrar en un país como lingüista, con la intención de traducir las lenguas nativas. A la pregunta de cómo obtenía su sustento, prefería responder que amigos y familiares le ayudaban con donativos en vez de figurar en la nómina de una iglesia, aunque el sueldo que recibiera fuera muy escaso. Durante el mes siguiente, Cam visitó varias universidades cristianas de la región buscando estudiantes que quisieran participar en su primer programa lingüístico de verano. Repartía copias del folleto después de las clases, quedándose a veces hasta últimas horas de la tarde, y le hacían muchas preguntas. Por cierto, ya que nadie antes había dirigido un programa de aquellas características. Muchos alumnos potenciales querían saber dónde se iban a alojar en caso de asistir y qué actividades iban a cumplir. Cam les contó la realidad sin tapujos. Les dijo que uno de los objetivos del campamento era entresacar a cualquiera que no se atreviera a aceptar las duras condiciones de vida que encontraría
en algunas de las áreas remotas y primitivas donde era necesaria la traducción de la Biblia. El jueves 7 de junio de 1934, Cam Townsend supervisó la escena directamente. Sentado sobre pequeños barriles en el patio delantero de una granja escasamente amueblada, se congregaron 7 personas. Los maestros sobrepasaban a los alumnos en una proporción de 2-1. Richmond McKinney, del Seminario Teológico de Dallas, y Ed Silkulka, del Instituto Bíblico de Columbia, Carolina del Sur, fueron los 2 únicos alumnos que respondieron al folleto y se enrolaron en el curso. Joe Chicol, Paul Townsend, Leonard Lecters y, por supuesto, Cam fueron los profesores. Elvira, cuya salud había mejorado algo, se quedaría para ayudar al grupo como pudiera. Cam se sintió radiante. No le importaba cuán pocos alumnos habían llegado. Lo importante era que el campamento Wycliffe había echado a andar. Y el campamento resultó ser exactamente como Cam lo había planeado. No había camas, solo un suelo de madera para dormir, mullido con hierba cortada, en caso de que los alumnos decidieran cortarla. No había acueducto interior. Tuvieron que sacar el agua de un pozo. Todos tuvieron que turnarse para preparar las comidas con los productos de la granja. Apenas disponían de dinero para comprar otras cosas indispensables. De vez en cuando, algún familiar de Cam les enviaba un puñado de dólares que compartía con el grupo. Otras veces, algún miembro del personal era invitado a predicar en una iglesia cercana y recibía una pequeña ofrenda. También este dinero era compartido con el grupo. A nadie le importaba disponer de poco dinero o que la variedad de comidas fuera muy limitada. Había tanto que aprender en tan corto espacio de tiempo que nadie se preocupaba de su estómago. Poco antes de finalizar el curso de 3 meses, Cam recibió una carta informándole que el señor McCready, ex misionero en África y profesor en el Instituto Bíblico de Los Ángeles, Viola, no podría asistir al campamento. McCready tenía compromisos en California que no podía esquivar. Al principio, Cam se sintió decepcionado porque tanto Richmond McKinney como Ed Silkulka necesitaban más instrucción en cuestiones de fonética. Entonces le vino una idea a la cabeza. Si el señor McCready no podía venir hasta donde estaban ellos, ¿por qué no enviar a los jóvenes a él? Cam escribió rápidamente a su viejo amigo Will Neyman, quien vivía en Glendale, California, y le preguntó si estaría dispuesto a alojar a los 2 alumnos mientras estudiaban con el señor McCready en Los Ángeles. Will contestó de inmediato. Los 2 hombres podían quedarse a vivir con su familia todo el tiempo que necesitaran. En el viaje a Los Ángeles, Cam concertó para que Richmond y Ed visitaran a varios misioneros que vivían en reservas indígenas. Quería que fueran conscientes de que había muchos grupos nativos dentro de las fronteras de los Estados Unidos que hablaban poco o ningún inglés y tenían necesidad de escribir su propia lengua. El plan funcionó sin obstáculos. En septiembre de 1934,
Los dos alumnos se graduaron y el campamento Wycliffe fue declarado un éxito. Después de terminar el curso, Cam y Elvira partieron para México. El cruzar la frontera no supuso ningún problema en esta ocasión. Los problemas comenzaron dentro de México. El matrimonio descendió por la carretera panamericana hasta Monterrey. Desde allí planeaban dirigirse al sur, hacia Ciudad de México, pero fueron estorbados por grandes desprendimientos de tierra que causaron el cierre de la carretera. Como no había otro camino, Cam y Elvira esperaron en Monterrey por 8 semanas hasta que la carretera quedara reparada. La fatiga que ello trajo consigo agravó el estado de Elvira hasta el punto de que un médico le dijo a Cam que su esposa estaba a punto de morir. Aconsejó a Cam que empezara a preparar su funeral, ya que necesitaría muchos permisos para celebrar un servicio religioso en la ciudad. Al final, Cam creyó que lo mejor sería llevar a Elvira con la gente que la conocía y la amaba. Llenó el auto de combustible y enfiló dirección norte, hacia Dallas. Una vez en casa, muchas personas ayudaron a cuidar de Elvira. Cam encontró tiempo para pensar en el futuro. Su corazón aún estaba decidido a ayudar a los indígenas. Pensando en cómo les podía ayudar, se le ocurrió una idea interesante. ¿Por qué no escribir una novela que mostrara las dificultades de la vida de los indígenas en América Central? Tal vez la gente que no asistía a la iglesia para oír las conferencias de Cam acerca de las necesidades de los indígenas de América Central prestarían interés a leer una novela acerca de los problemas de estos. Cam sacó su máquina de escribir y comenzó inmediatamente. 4 meses después fue concluido el libro, Tolo, el hijo del volcán. Cam lo calificó de ficción, pero el libro se basaba realmente en muchas personas con quienes había vivido y trabajado en San Antonio. Mostró el manuscrito al editor de una revista titulado Revelación, más tarde Eternidad, y el editor aceptó publicar la historia en la revista por entregas, un capítulo al mes. Llegó el invierno y Cam empezó a promocionar el segundo curso de lingüística a celebrarse en el verano de 1935. Mecanografió otro folleto y escribió cientos de cartas para contactar a cualquiera que pudiera estar remotamente interesado en asistir. Su persistencia dio resultado. Solo 2 alumnos vinieron en 1934, pero en 1935 llegaron 5. En esta ocasión, el número de alumnos igualó al de los profesores.